Profesor, una consulta. Sí. ¿Usted deja grabada la clase esta? ¿Cómo? ¿La clase la graba? Sí, sí, esta la vamos a grabar y le pasamos igual que las anteriores. Igual, igual. Ah, bueno, gracias. Listo, listo. Ya. Bueno, ya estamos casi todos. Aguantamos un poquito más y empezamos. ¿Alguno se acuerda la principal condición que dijo el profe que vamos a considerar para trabajar? ¿Se acuerdan? No. No, profe. Vamos a trabajar con circuitos en régimen senoidal permanente. ¿No vemos transitorio? No, no vemos transitorio. En esta materia vamos a trabajar todo en régimen senoidal permanente y vamos a ver las funciones de transferencia y la respuesta del circuito una vez que ya pasó el transitorio. Es un circuito que ya está en régimen. Entonces, no queremos que haya oscilaciones indeseadas. Lo que buscamos es que el circuito sea estable. Y esas cosas las vamos a ver también cuando estudiemos los polos y ceros de la función. ¿Ustedes ya vieron algo de eso el año pasado? Más. Más o menos. Nada, casi. Sí, También. profe, algo. Nosotros, por ejemplo, yo venía del anexo de Concepción y no vimos nada de eso. Bien. No, nosotros que teníamos un profesor Soria, él solía dar ejercicios de circuitos para resolverlo. Exacto. Bien, perfecto. Bueno, acá vamos a trabajar todo el tiempo, como dijo el profe, en el dominio de la frecuencia. Vamos a trabajar en el plano complejo, porque de esa forma todas las operaciones que tenemos son algebraicas. O sea, es mucho más simple de trabajar y es más cómodo para verlo. Una vez que empezás a dejar de lado el tiempo y manejarnos en función de la frecuencia, es mucho más intuitivo. ¿Cómo estamos ya? Todo arriba. ¿Se ve ahí? Casi, profe, no se ve mucho. ¿La puede colar un poquito más al medio, a la hoja? Para que quiero... ¿Ahí se ve bien? No sé por qué no puedo ver mi cámara. Ahí se ve un poco mejor, profe. Ahí, Ahí bien. está. Eso es.
Esto es lo que quiere ver. Bueno. ¿Estamos todos ya? Bueno, ¿se acuerdan lo que decía el profe con respecto al plano complejo? Donde tenemos. ¿Se ve bien? Porque estaba usando una lapicera más fina y se veía muy poco. ¿Ahora se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, Re un bien. poquitito. El plano complejo, el plano S. Puede bajar un poquitito Un más la hoja, poquitito profe. la hoja, un poquitito. Ahí está. Ahí. Ahí está mejor. Listo. Vamos a trabajar en función de sigma y j omega. ¿Se acuerdan que el profe les daba un ejemplo que era este? Tenía un 0 en el origen y un polo a la izquierda. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Que después lo graficábamos así. Teníamos el 0 acá, el polo acá. ¿Y esto qué significaba? Que la respuesta del circuito iba a ser algo así. El volcán y la respuesta es infinita y el 0 donde la respuesta es 0. ¿Estamos bien? Sí, profe. Con esto lo que hacíamos ahora era considerar sigma igual a 0 para trabajar en régimen senoidal permanente. Entonces, como sigma es Profe, igual a 0, sí, si no se hace sigma cero, no se puede trabajar en régimen senoidal permanente. exacto. Claro. O sea que siempre tenemos que hacer cero para trabajar en régimen senoidal permanente. Porque vamos a trabajar solamente en función de la frecuencia, porque estamos buscando la respuesta del circuito en frecuencia. Entonces, al eliminar por completo la componente de sigma, vamos a tener la respuesta del circuito. Esto, si yo lo viera de frente, lo viera así, yo vería que baja hasta que cuando se cruza con el plano S, J omega, esto toca acá y hace así. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Bien. Esto es un circuito lineal. Son todos componentes pasivos. No tiene ninguna fuente de alimentación. Entonces, ¿cómo va a ser la máxima salida que podamos tener en el circuito? Nunca va a ser mayor a la entrada. ¿Está bien? ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces, la máxima salida que vamos a tener es 1. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo dijo el profe? Considerábamos una cierta f de s, que es la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Si no tenemos ningún componente activo, entonces nuestra salida nunca puede ser mayor que la entrada. Por lo tanto, lo máximo que podamos aspirar es a una salida igual a la entrada.
O sea, una ganancia unitaria, digamos, sin ganancia. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, profe. Y volviendo a este diagrama en 3D, cuando tengamos esta respuesta, f de S, ahora va a ser f de j megas, porque dejamos a sigma de lado. No va a ser más que 1. Acá tenemos este 0. Y consideramos solamente el lado derecho. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con frecuencias positivas. La frecuencia negativa es un concepto matemático, en realidad. ¿Lo ven? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué ¿Por es qué es igual a 1? 1 en la ordenada? Es 1. ¿Se acuerdan lo que decía el profe? Vamos a trabajar por el momento, con circuitos pasivos. Entonces, al no tener ninguna fuente que amplifique en el circuito, nunca la salida podrá ser mayor que la entrada. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Y menor tampoco. Sí, menor sí, ponerle 5 resistencias y va a empezar a bajar la tensión. El ejemplo clásico es un divisor de tensión. Uno aplica un divisor de tensión para tener una señal en la salida que sea menor que la de la entrada. Por ejemplo, para que no sature. Un amplificador, para que no sature, en la entrada tenés que ponerle un cierto margen, un rango de señal. Si le pones una señal muy alta en el amplificador, vas a terminar saturando la salida. Por eso es que tenemos el tope nuestro, que va a ser 1. Porque no vamos a tener nada que amplifique la señal. No va a tener una ganancia mayor que 1. En este caso, ¿cómo se comporta este hipotético circuito con respecto a la frecuencia? A la frecuencia baja, ¿qué nos da como salida? 0. Y a medida que aumenta la frecuencia, la salida de este hipotético circuito empieza a aumentar, hasta que a partir de un punto podemos considerar que no atenúa nada. ¿Qué es este circuito? Un filtro pasa alto. Un filtro pasa alto. ¿Cómo hacemos un filtro pasa alto de lo más simple? ¿Se acuerdan lo que mostró el profe? Un capacitor y una resistencia. Paralela a la resistencia. Capacitor y la resistencia. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos la respuesta a este circuito? Esto es lo que tenemos acá. La tensión en la salida con respecto a la entrada va a ser el divisor de tensión. ¿Está bien? ¿Me siguen o...? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Listo. Si no, lo apuramos. ¿Cómo es la tensión de salida? El divisor de tensión. Tensión de resistencia sobre... La suma de la capacitor más resistencia. Exacto. Es esto. ¿Está bien? Acá operamos matemáticamente. Multiplicamos y dividimos por S. Y como dijo el profe, acá queremos ponerlo todo en función de S.
nada más. Entonces esto lo dividimos por la resistencia. Y nos queda así. Esta va a ser nuestra función de transferencia en función de la variable S. ¿Está bien? Profe, ¿Se ¿puede correr acuerdan? la hoja más hacia la izquierda para que se vea la última? Ahí está. Bien, gracias. Bien. Ahora, si nuestra función es esta, vamos a dar un valor hipotético este. Supongamos que nuestra función sea Se ve desenfocado. ¿ahí mejor? Ahora sí. Bien. Supongamos que 1 sobre RC, demos el valor 1 para trabajar más cómodos, nada más. Nosotros buscamos aquellos valores para los que el numerador y el denominador salgan 0. ¿Está bien? ¿Para qué valor de S el numerador se hace 0? Para S igual a 0. Para S igual a 0. Y esto es un 0. ¿Para qué valor el denominador se hace 0? S menos 1. Para menos 1. Este va a ser el polo. ¿Está bien? Tenemos el 0 y el polo es menos 1, que es el circuito que venimos dibujando todo el tiempo. ¿Está bien? Fotomedia y sigma. Entonces, el diagrama de polos y ceros para esta función es este. Si yo tuviese un HS que sea ahí lo compliqué. ¿Cuántos ceros tiene? ¿Se lo ve bien? ¿Cómo? 2. 2 ceros. ¿Dónde están? En S igual a 2 y S igual a menos Bien. 3. Ahora, ese es sigma más j omega. ¿Está bien? ¿Puedes subir más la, ¿Cómo? ¿puedes subir más la hoja? Sí. S para el 0 va a ser un número real. ¿Está bien? O sea, vamos a tener un 0 en, por acá va a estar, en realidad, en menos 3. 1, 2 y 3. Va a estar acá. Vamos a tener otro 0 ¿a dónde? En más Es 2. igual a más 2. Acá. El primer polo, ¿dónde va a estar? Menos 4. En menos 4. Bueno, este es el 0. Este es el polo. Y ahora acá tenemos acá. Este polo, ¿dónde va a estar? En el eje vertical, Exacto, más 2 y menos 2. exacto. Porque es lo que se conoce como un polo complejo conjugado. Profe, ¿y a ese cómo lo podemos hacer para correr hacia la izquierda o hacia la derecha? Que Bien. queden en el eje vertical. Pará, no te entendí la última O pregunta. sea,
¿Vio los polos esos que están en el eje vertical, Sí. tanto arriba como Sí. abajo, que es más 2 y menos 2? Sí, Bueno, ¿cómo lo hago para desplazar hacia la derecha? hacia la izquierda lo queremos, en realidad. Claro, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cómo hago? De acuerdo a los componentes que tenga el circuito, estos polos se van a ir desplazando. Estos polos van a responder a los componentes del circuito. Por ejemplo, Porque en el... este polo complejo conjugado acá es un LC simple, sin resistencia. Ya lo vamos a ver en el ejemplo, pero es eso. ¿Está bien? Y a medida que se corre hacia la izquierda, vamos a tener resistencias que atenúen la salida. ¿Se entiende? ¿Puede Sí, sí, repetir lo profe. último que dijo del eje, que en el eje vertical se da cuenta que tiene, no sé qué dijo? Estos dos polos corresponden a un circuito LC. Ya lo vamos a ver después. Tranquilo. Más adelante lo vamos a ver. Ahora no nos compliquemos. Lo importante es saber que hacia acá, la respuesta del circuito va a ir aumentando con el tiempo. Hacia acá se va a ir atenuando. ¿Qué pasa con la respuesta del circuito? Aumenta a medida que pasa el tiempo. Va a aumentar hasta que tengamos Hasta que el llegue tope, hasta que el es la fuente de filtro, ¿verdad? alimentación. ¿Cómo? Hasta que llegue hasta lo que lo permite el filtro. Exacto. Va a llegar hasta lo que nos permite la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque la salida va a ser mayor que la entrada, quiere decir que ese es un circuito amplificado. ¿Y hasta cuánto puede amplificar? Hasta el tope que le dé la fuente de alimentación. No Ahí. puede ser la tensión más grande que de la fuente, ¿no es cierto, profesor? ¿Cómo? No puede ser la tensión más grande que de la fuente Obviamente, no va a poder ser. en este tipo de circuito así, RC. Claro. Bueno, ahora ¿qué vimos? Vimos ¿se ve? Vimos esta parte. Vamos a tener los polos y los ceros, y vamos a tener una función de transferencia. Acá, ¿cómo van a hacer para encontrar polos y ceros? ¿Cómo? Los ceros de una cuadrática. Exacto. Tienen que sacar la ecuación cuadrática, la tienen que resolver con, por ejemplo, la cara, y eso les va a dar las raíces del polinomio, los polos y los ceros. Y con eso los grafican en el plano y van a tener el diagrama de polos y ceros. Ahora vamos al revés. Profe, Sí. en el punto anterior no hay que graficarlo en 3D, ¿verdad? No. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo al revés. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Punto 2. Vamos a tener la inversa. Vamos a tener Profe, la hoja va a tener que bajar un poquito. alta, perdón.
Ahí está. De 10, profe, ahora sí. 2 menos 2. Tengo dos polos. Esto se le graba en polos y ceros, y de acá tenemos que sacar la función de transferencia. ¿No es cierta? Llamémosla f de s. ¿Cuántos polos tenemos? 2, 2. 2. ¿Y cuántos ceros? solo 1. Listo. Arrancamos con lo más fácil. El cero. ¿A dónde está? Arriba. Es más 1. El más En ese 1. más 1. Perfecto. Es Y los polos, tenemos 2. Uno va a estar. ¿A dónde? El más 2 y menos 2. Sí. La verdad que justo lo puse. Y el otro va a estar. ¿Está bien? No llego a distinguir lo que escribió. Bien. Profe, ¿no Ah, sería solo S más 2 y la Hagamos otra S menos 2? este punto. ¿Qué punto es? Menos 2 y vamos a llamarlo 1. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, este polo va a Profe, ser... se ve muy borroso. Ahí. Uy. ¿Mejor ahí? igual haciéndolo un poco grande, digamos como lo viene haciendo a los últimos, ese tamaño está Ahí bien. Si está. lo aleja un Yo poquito la creo cámara, profe, se puede ver más. Que no se desenfoque, digamos. A ver ahí. ¿Mejor? ¿Ahí mejor un poco? más para la izquierda se ve mejor, pero es que para la derecha se aleja. Sí. ¿Ve? Ahí se acerca más, sí, ahí está. Bueno. ¿Lo ven entonces? S1, este es el polo. Va a ser la forma del polo. Y este es igual a S menos 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, ¿por qué hace ese? Cada uno de estos puntos es un punto en el plano complejo. La vamos a llamar S sub 1 a este. Y este vamos a llamarlo S sub 2. ¿Está bien? S sub 1 está dado por menos 2 más J2. ¿Está bien? La componente sigma, la componente J omega. Y S2 va a ser menos 2 menos J2. ¿Se ve? Sí, profe. Son las componentes del punto en el plano complejo. Cuando yo quiero encontrar la raíz, en este caso va a ser un polo, tengo que hacer S menos S1 y la otra raíz va a ser S menos S2 menos lo que está acá. Y el otro va a ser S menos lo que está acá. ¿Lo ven?
Ahora sí, profe. S menos 2 menos 2J. S menos 2 menos por menos más 2J. ¿Está bien? Sí, ¿Ahora se lo ve? Bueno, y de esa forma tienen que ir haciendo los demás ejercicios. ¿Usted va a pasar eso, verdad, profe? ¿Sí? Sí, La sí, clase la está grabando, ¿no? sí. Porque creo que no aparece arriba el grabando, por eso le preguntaba. Tenés razón. Tenés razón. Buenísimo. Dale, gracias. Ah, buenísimo. Dale, dale. Gracias. ¿Ves? Lo que hicimos fue como este. Y lo otro que va a quedar después para hacer es, de acuerdo a un circuito real, bien simple, hacer el diagrama de polos y ceros. ¿Se animan a que hagamos juntos este, por ejemplo? Sí, profe. el Sí, de la inductancia, pregunto. sí. Ya hagámoslo R y R nada más. Vamos a hacer uno que sea R y L. Si nuestra respuesta, nuestra función de transferencia, va a ser tensión de salida sobre la tensión de entrada, ahí, va a ser lo mismo que antes, el divisor de tensión. ¿Está bien? ¿Y cómo es este divisor de tensión? Sería sobre XL. Exacto. En este caso va a ser S por L sobre, ¿qué más? R más SL. Sí, así. R más SL. Perfecto. ¿Qué es lo que dijo el profe? Tenemos que dejar solos la S. ¿Cómo hacemos para que quede la S sola? Sacamos un factor común. saca el factor común. Sacamos el factor común. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿dónde tenemos acá el 0? ¿Pero? Es igual. El 0, ¿dónde va a estar? Tenemos un 0 y un polo. ¿Dónde va a estar el 0? En el origen. En el origen. ¿Y el polo? El polo también. En el Menos R. Sí, sí. Ahí. Sí, negativo. Porque es el punto para el cual esto se haga 0. Entonces, vamos a tener el 0 en el origen y el polo
en un valor que es menos R sobre L. ¿Lo ven? Sí, profe. De la misma manera vamos a trabajar con los demás circuitos, sacando la función de transferencia e igualando numerador y denominador a 0 para sacar las raíces de esos polinomios. ¿Alguna duda? ¿Quieren que demos de vuelta algo? ¿Cómo sería el Profe. gráfico 3D? ¿El gráfico en 3D este? Sí, y cuando hacemos a sigma igual a 0. Bien. Este gráfico en 3D es, ¿se acuerdan? Es el mismo que teníamos en el caso que hizo el profe. El primero que hicimos recién. Claro, es el mismo caso. ¿Por qué? ¿Qué tenemos acá? Para Porque frecuencias bajas, ¿cómo se comporta la bobina? Cortocircuito. Como un cortocircuito. El 0. ¿No? profe, Ya pero vamos, una pregunta, ¿este ya sería un filtro para abajo? veamos. Ahora vamos a tener la respuesta del circuito en función de la frecuencia. Para frecuencias bajas, dijimos que se comporta como un cortocircuito. ¿Verdad? Va a estar acá. Y para frecuencias altas, ¿cómo se comporta la bobina? Yo como le viene a contar, pero ahí que tiene que hacer cosas sexuales. Hola. ¿Qué es tu nombre, güey? Hay que cambiar algo si pone un nombre. No, es el nombre. Micrófonos. Sí. Sé que podés que llenar. Disculpen, chavo, no me doy cuenta. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo se comporta el circuito para frecuencia 0? Cortocircuito. Entonces la salida es 0. Para frecuencias altas, Circuito abierto. Como un circuito abierto. un circuito abierto. Esto se abre, pasa todo, ¿verdad? Como un circuito pasivo, esto va a ser un filtro, pasa altos. Claro, sería la inversa del capacitor, ¿no? Exacto, es la inversa. porque Está la tiene- resistencia donde está el otro componente. Exacto. Y si tuviera al revés la L donde está la R, sería el paso abajo, ¿no? Si tuviera la R al revés, tendríamos para frecuencia alta, para frecuencias bajas, se comparte como un circuito abierto. Y para frecuencias altas, como un cortocircuito. ¿Está bien? Ahí es. Siempre identifiquen los ejes. ¿Está bien? Sí, por favor. La bobina, si estuviese al revés acá. Si lo hiciéramos al revés. Hagamos el análisis, por favor. Hagamos el análisis. Lo hacemos en forma cualitativa nada más. Para frecuencias bajas, ¿cómo se comporta esta bobina? Cortocircuito. Entonces, en la salida, esto, es un cortocircuito, vamos a tener exactamente la misma tensión que en la entrada, porque no hay nada que nos dé una pérdida, ¿está bien? Entonces no va a haber pérdida, B sub 0, tensión de salida sobre entrada, va a ser 1, porque son iguales, ¿está bien? Y para frecuencias muy altas, ¿cómo se va a comportar esta bobina?
Se abre. Circuito Se abierto. abre. Pasa señal. No pasa. No tiene corriente. No tiene corriente, no hay tensión en la resistencia, y esto en realidad va a ser así. Se comporta como un circuito abierto. Entonces no tenemos tensión en la salida, porque no pasa corriente. ¿Qué tipo de filtro sería este? Pasa abajo. Pasa abajo. Tal cual. ¿Lo ven? Bueno, así son los demás ejercicios. Lo importante acá es que vean, para el caso de los diagramas de polos y ceros, que vean cómo a partir de la función de transferencia obtenemos el diagrama y podemos ver el comportamiento del circuito. Y cómo a partir de tener el circuito podemos obtener la respuesta, la función de transferencia, y con eso la respuesta en frecuencia del circuito. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que aclaremos? No, profe. No, a mí no me quedó. Profe, ¿puede mostrar un segundo la hoja anterior? ¿Están? Sí. Ahí cuando hace S menos S1, Sí. las coordenadas no es -2 Acá. más J2, sí. Las coordenadas arriba. Bien. Sí, señor. Acá dice -2 más J2. Bien. Ahora sí, tenés razón. Listo, esa duda. Perfecto, bien, bien. Y acá lo mismo. Sí. Este es menos. Sí, profe. Bien, bien. Gracias. Bueno, están atentos. Bueno, por hoy yo creo que está bien con esto. Salvo que quieran alguna duda más. Al práctico los sube al aula. Sí, el práctico ya salgo y esta misma noche lo subo. Lo habilito en realidad. También hay un apunte, que se acuerdan que el profe les dijo que hay un apunte que hizo una compañera. Sí. Bien, también va a estar el apunte ese. Así que cualquier duda, preguntan. Profe, no escuché bien, ¿cuándo era la fecha de presentación de esto? Tienen para presentarlo. No se preocupen, hay tiempo. La idea es fijar el concepto, no dormirse, pero tampoco es para que estén presionados con tiempo para presentar el práctico. Tomen el tiempo que haga falta, hagan la consulta que tengan que hacer y listo. No hay ningún problema por ese aspecto, en ese aspecto. Vea mejor, profe. Sí. Para presentarlo, lo van a subir al aula virtual. Hay un espacio donde subirlo. Lo que les digo, pueden hacerlo tranquilamente, como hice yo, en una hoja, desarrollan los ejercicios y los suben. Si alguno lo quiere hacer en forma digital, ningún problema.
Y si alguno tiene cualquier problema, cualquier duda, hay por WhatsApp, por la página, el canal está abierto, siéntanse cómodos. Listo. Bueno, gente, buen fin de semana, que descansen. Gracias, profe. Profe, la asistencia, ¿cómo hacíamos? La asistencia te puede poner ya. Está en la página. Gracias. Está habilitada en el aula. No se preocupen. Buenas noches, profe. Que tenga No, buen fin de también. gracias, Sí,